desarrollo de su clase. Muchas gracias, estimada Leticia. Gracias por la presentación. Bueno, voy a hacer una salvedad. No vamos a abordar el libro de Tobías, sino el libro de Primera de Macabeos. Pero igual lo vamos a mencionar a Tobías, ¿no? No va a pasar desapercibido. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Me imagino que esta semana habrá sido una semana muy intensa, ¿no? O sea, por todo lo que significa para nosotros y bueno, y a partir de eso podemos decir que está lindo que hoy, justamente hoy, podamos seguir con estos estudios. Porque bueno, hace parte de esta cuestión de enriquecer nuestra fe, ¿no? Los libros deuterocanónicos, no hacen parte del canon protestante, pero en todo caso sí hacen parte de la literatura intertestamentaria que, como bien mencionó Leticia, contribuyen muchísimo a conocer todo lo que ocurrió en ese tiempo previo a la época de Jesús, y no solamente el tiempo inmediato, sino tiempos remotos anteriores a la época de Jesús, y eso nos ayuda justamente a entender mucho más el Nuevo Testamento también. Así que les animo a que, bueno, primero que prestemos atención y segundo, que tengamos, que aprovechemos el tiempo de preguntas. Más o menos faltando después de una hora, tenemos 2 horas de charla. Al final de la primera hora tenemos unos 10 minutos de preguntas, entonces ahí les animo a que hagan sus preguntas en ese espacio. Y también al final de las 2 horas vamos a tener otro espacio de preguntas por si hubieran cosas que haya que aclarar o datos que haya que agregar. Así que, sin más, vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla. Primero que todo, recordando las actividades, ¿no? De la clase pasada, fue nuestra clase introductoria. Había un videíto cortito de unos 20 minutos que se llama Los Macabeos contra la asimilación, de los cuales hay un control. No sería un control de lectura propiamente dicho, sino un control de actividad con 5 preguntas de verdadero o falso que les animo a que lo puedan hacer si no lo han hecho todavía, y si no, bueno, hay plazo hasta el 6 de mayo. La idea es que no quede hasta el final, porque en general cuando uno deja las cosas para el final termina corriendo. Bueno, hoy tenemos en nuestra clase de introducción a los libros deuterocanónicos, ya propiamente dicho, los deuterocanónicos. Y para eso, bueno, hay un audiolibro de los Macabeos, del primer libro de los Macabeos, está disponible en internet si ustedes lo quieren escuchar. Si no, en todo caso lo pueden buscar también en internet, ponen primer libro de Macabeos online, y allí aparecen diferentes versiones, así que es muy accesible. En caso de que ustedes no tengan Biblias, por ejemplo, Biblias católicas, en las cuales sí están. E inclusive también la Biblia Dios habla hoy, en estas versiones antiguas, aparecen también los libros deuterocanónicos en intermedio, en el espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que tenemos muchas facilidades para acceder a estos libros, y yo les animo a hacerlo porque la verdad que son libros muy interesantes, muy bonitos, y yo creo que después de la clase de hoy van a decir, vamos a leer los libros deuterocanónicos, a pesar de que, otra vez como digo, no los consideremos canónicos en el ámbito protestante más evangélico, ¿no? Bueno, hay un foro opcional para el final de esta clase. Considera importante el libro de los estudios de los libros deuterocanónicos dentro de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces la idea no es simplemente responder sí o no, sino dar un porqué, y siempre un porqué muy respetuoso, ¿no? Un porqué respetuoso, un porqué que nos ayude a contribuir a esto de responder o de por ahí decir una opinión contraria, pero de forma respetuosa. Bueno, ahora sí, ya habiendo recordado algunas cosas del sílabo,
Vamos a ir acá. Yo creería que me están viendo. Así que, bueno, vamos a ver acá. Ahora sí. Bueno, nuestra sesión de hoy, como ya lo dije, es la introducción a los libros deuterocanónicos. Vamos a abordar primero y segundo de Macabeos, en especial el primer libro de Macabeos. Bueno, acá simplemente vamos dando los temas para los sábados que vienen. El libro de Enoch, después el libro de los jubileos, luego volvemos con otro, los deuterocanónicos, el libro de Eclesiástico, y terminamos con los Salmos de Salomón. Bueno, libros deuterocanónicos. Estos son los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a ver la lista de los libros, algunas generalidades, géneros literarios que que comprenden los libros deuterocanónicos, el pensamiento que hay allí. Otra forma de decir este pensamiento sería decir teología, pero ya les explico por qué prefiero yo personalmente decir la palabra pensamiento. Vamos a ver por qué fueron excluidos de la Biblia hebrea, es decir, por qué no aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las Biblias protestantes. ¿Cuál es un contenido general, particularmente del libro de los Macabeos, ¿no? Ideas centrales, selección de textos y la dinastía Asmonea. Bueno, acá tenemos a nuestro querido Martín Lutero. Martín Lutero dijo esto, es conocido con respecto a los libros deuterocanónicos por haber dicho esto, que los libros deuterocanónicos son libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero que no obstante son útiles y buenos para ser leídos. ¿Sí? Esa fue la opinión de Martín Lutero con respecto a los libros deuterocanónicos. Son libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero que no obstante son útiles y buenos para ser leídos. Es decir, ¿qué significa útiles y buenos? Que no son malos, ¿sí? No son malos. Por alguna razón, en el ámbito evangélico, a veces se tienen muchos prejuicios contra los libros deuterocanónicos, pero son prejuicios que no tienen un sustento, digamos, adecuado, y muchas veces es simplemente porque aparecen en las Biblias católicas, ¿no? Pero bueno, la idea es que podamos acceder a estos libros y ver que no son malos ni son peligrosos, ¿sí? No son malos ni son peligrosos. De hecho, como vamos a reiterar, estos libros aparecieron en las Biblias protestantes hasta el año 1826. O sea, hasta 1826 los evangélicos tenían acceso a los libros deuterocanónicos, ¿no? Así que bueno, está bueno recordar eso que hace parte de nuestra historia. Bueno, acá tenemos la lista de los libros como aparece en la versión Dios habla hoy, ¿no? Digamos, me he basado en la versión Dios habla hoy como para dar esta lista. Si ustedes miran las Biblias católicas, tienen otra lista y aparecen en otros lugares del Antiguo Testamento, pero bueno, lo importante es lo que podemos encontrar en el contenido de estos libros, ¿no? En la lista, según el orden, tenemos primero Tobit o Tobías, ¿sí? Depende, porque depende cómo se quiera llamar, ambos nombres son válidos. Tobit y Tobías son dos personajes, Tobit es el padre, Tobías es el hijo, así que el libro tiene los dos, puede ser conocido con los dos nombres. Así que ese es un libro muy bonito, muy interesante, que va a hablar, por ejemplo, anacrónicamente, vamos a decir anacrónicamente, ¿sí? Porque los acontecimientos que hay allí, que se mencionan allí, no se corresponden mucho con los tiempos que menciona. Luego tenemos, a ver, me dice que no se están viendo las diapositivas. ¿Puede ser que no?
voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver si... a ver si se están viendo las diapositivas. Sí. Bueno, muchas gracias, Leticia. Bueno, alguien me contestó, dice que sí, muchas gracias. Bueno, tenemos el libro de Tobit, tenemos el libro de Judith, o Judith, como quieran, como les guste, que suena más lindo, de ambas formas es válido. El libro de Judith también es una historia que nos recuerda, por ejemplo, a la historia de Débora en el libro de los jueces. Así que este es otro libro que de alguna forma está emparentado con la teología de Débora, del libro de jueces, pero también está emparentado con la teología del libro de Esther. Así que les animo a leerlo, es un libro muy interesante, muy bonito. Yo a todos les voy a decir que son libros bonitos, yo los leo con frecuencia. Otra vez, no los considero canónicos en el sentido de que sean libros que tengan que predicarse en el culto evangélico, pero siguiendo a Martín Lutero, considero que son libros muy buenos para entender aquel periodo tan oscuro muchas veces para nosotros, ¿no? Y nos resulta oscuro porque no leemos estos libros. Así que la idea es que podamos ir a ellos. Acá tenemos también Esther, el libro de Esther griego. Lo he puesto en rojo porque también se le llama adiciones a Esther. Se dice que son 7 libros, ¿no? Que serían los que están allí en negro, y estos que están en rojo no serían como libros, sino más bien adiciones. Este libro de Esther se compone también de 10 capítulos, como el libro de Esther, y cuenta la historia de Esther, pero de otra manera. Sería como otra versión del libro de Esther, que en algunos aspectos es muy parecido a la versión protocanónica. Protocanónica decimos a lo que tenemos en el Antiguo Testamento nosotros protestantes, ¿no? Es muy parecido en algunas partes al libro, a la versión protocanónica, pero también se agregan otras cosas que no están allí y otras cosas que son explicativas. Así que es muy bueno también para leerlo. Después tenemos los 2 libros de los Macabeos. Cuando digo, bueno, los libros de los Macabeos, que no son los únicos libros de los Macabeos, también existe hasta tercero de Macabeos y cuarto de Macabeos que no están dentro de la lista de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Esos ya serían libros apócrifos. Deuterocanónicos, entonces llamamos a los libros que están en la Septuaginta, pero que no están en el canon hebreo, ¿sí? Los deuterocanónicos son los libros que están en la Septuaginta, pero que no están en el canon hebreo, que sería el protocanónico. Bueno, tercer libro de Macabeos y cuarto libro de Macabeos no están dentro de la Septuaginta, ¿no? Pero no significa, hace parte de los libros apócrifos, que ya como hemos ido viendo, tampoco son libros ni malos, ni peligrosos, ni nada de esas cosas. Luego tenemos, bueno, en esos libros de los Macabeos, no voy a profundizar mucho en ellos porque voy a volver allí. El libro de Eclesiástico es un libro de sabiduría. En este libro de Eclesiástico también vamos a tener una clase particular para eso, así que no me voy a detener. El libro de sabiduría, como su nombre lo indica, también es dedicado a la sabiduría en Israel. ¿Sí? Hay que recordar que era una época de mucha polémica con los griegos. Los griegos, los judíos ortodoxos o los judíos tradicionales, no querían dejarse convencer por los griegos, o de alguna forma no consideraban que también Israel tenía su propia sabiduría, no necesitaba sabiduría griega, y esa sabiduría de Israel, no tanto el libro eclesiástico como el libro de sabiduría, y otros libros también de sapienciales que no hacen parte de los
deuterocanónicos, sino que hacen parte de los apócrifos. Todos están en una polémica en contra de la filosofía, no porque la filosofía sea mala, sino porque muchos de los autores de la filosofía griega consideraban que era lo único verdadero, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Cuando las cosas se absolutizan, cuando se dice que eso es lo único, entonces aparecen reacciones de esta forma. También tenemos el libro de Baruch. El libro de Baruch, como si ustedes han leído el libro de Jeremías, Baruch era el secretario de Jeremías, ¿no? Entonces hay un texto cortito atribuido a Baruch, donde va a hablar un poquito de profecía y otro poquito de sabiduría. Y también tenemos las adiciones a Esther, al libro de Daniel, perdón. El libro, a diferencia del Esther griego, el Esther griego es como una otra versión del libro de Esther. Las adiciones a Daniel no son otra versión del libro de Daniel, sino más bien son agregados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se agregan tres secciones, donde una va a ser, por ejemplo, la oración de los tres jóvenes que estuvieron en el horno ardiente, en el horno de fuego. Va a haber una oración, extensa oración allí que está incluida, y también va a aparecer otra, por ejemplo, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Son historias, un par de historias que aparecen, van a ser adicionadas hacia el final del libro de Daniel. Así que, bueno, teniendo esto, yo creo que está bueno seguir avanzando como para que le agarremos cariño a estos libros, ¿no? Seguramente muchos de ustedes los habrán leído y bueno, eso está muy bien, y a los que no lo hayan hecho, les animo a hacerlo. Bueno, generalidades, algunas generalidades con respecto a los libros deuterocanónicos. Otra vez, y acá me gusta enfatizar muchísimo esto, los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos, ¿sí? No son libros apócrifos. Por mucho tiempo, en los círculos evangélicos se decía que los libros deuterocanónicos hacían parte de los libros apócrifos, pero no, son una categoría diferente, es un segundo canon. Y al respecto también recordar, ¿no? que cuando lo dije la vez pasada, y está bueno también que lo mencionemos acá, que cuando hablamos de canon, siempre hay que especificar cuál canon, ¿sí? ¿Cuál canon? Canon hebreo, que se llama también canon palestinense. Ese canon hebreo sería el que hace parte de nuestro Antiguo Testamento, es lo que crea nuestro Antiguo Testamento, eso sería lo que es nuestro Antiguo Testamento protestante. También tenemos el canon alejandrino, que sería lo que es la Septuaginta. Ese canon alejandrino incluye los deuterocanónicos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, ¿sí? Cristiana también. No es protestante, no es católica, es ortodoxa. Tienen otro canon, y ese canon incluye, por ejemplo, también al libro de Enoch, al libro de los jubileos y otros libros. Así que siempre recordar que cuando hablamos de canon, siempre hay que decir cuál canon. Canon protestante, más fácil decir quizás canon protestante, canon católico, canon ortodoxo etíope. Así que bueno. Otra generalidad. Algunos de estos libros fueron escritos originalmente en hebreo y otros en griego. Al principio, cuando la Biblia se tradujo al griego, ¿sí? Esa traducción se llamó la Septuaginta. La Septuaginta, que también es conocida como la versión de los 70 sabios, que es más bien una tradición, ¿no? Es una tradición que está más bien asociada con esto del simbolismo del número 7. No importa cuántos sabios hayan sido, lo que sí es que hubo una traducción en esta época, en ese periodo del Segundo Templo, a la cual se le conoce como Septuaginta, ¿no? Entonces, estos libros fueron conocidos inicialmente en esa traducción griega. Con el tiempo se descubrió que esos libros también, varios de esos libros habían sido escritos en hebreo, ¿sí? Entonces,
Esta fue una de las razones por las cuales no quedaron incluidos inicialmente en el canon hebreo. Cuando el canon hebreo se cierra en los primeros siglos del cristianismo, estos libros no circulaban en hebreo. Como no circulaban en hebreo, entonces no entraron al canon hebreo, pero sí quedaron en el canon griego, que es el canon de la Septuaginta. Recordamos que el hebreo era considerada lengua sagrada. Sin embargo, el griego, al principio, cuando los libros del Antiguo Testamento se tradujeron al griego, se consideró, muchos de los sabios consideraban que el griego también era lengua sagrada. Entonces, por esa razón, se les aceptó. Pero, ¿cuál fue el problema? Después, cuando el cristianismo adopta para sí este canon griego, es decir, la Septuaginta, con todos sus libros, incluidos los deuterocanónicos, entonces la reacción judía fue rechazar a la Septuaginta, ¿sí? Se rechazó y con ella se rechazaron todos estos libros deuterocanónicos. Siempre hay que recordar que la relación entre judaísmo y cristianismo siempre fue tensa. Siempre fueron religiones contestatarias hasta hace muy poco tiempo. Ahora ya no es tan así, pero hasta hace muy poco tiempo fueron dos religiones contestatarias. ¿Qué significa eso? Que cuando una de las religiones optaba por algo, la otra optaba por lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando los cristianos adoptan la Septuaginta, entonces el judaísmo rechaza la Septuaginta, ¿sí? Entonces, en ese momento llegan a decir, por ejemplo, como está en alguna parte del Talmud, dice que el día en que la Biblia, dice uno de los sabios del Talmud, de los rabinos del Talmud, que el día en que la Biblia fue traducida al griego fue como el día en que los israelitas levantaron el becerro de oro, ¿sí? Un día oscuro, un día lúgubre, un día malo para Israel, ¿sí? Entonces, con eso, los judíos van a optar por una posición que muchos sostienen hasta ahora. La Biblia no se traduce y la Biblia hay que leerla en hebreo, ¿no? Bueno, estos libros deuterocanónicos, bueno, ya hemos dicho, hacen parte de la Septuaginta. Recordamos nuevamente, la Septuaginta se tradujo antes de Jesús, ¿no? Antes del tiempo de Cristo, ya estaba traducida la Septuaginta en este periodo de lo que llamamos periodo intertestamentario o época del segundo. Y hacen parte de la traducción que hizo Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón, uno de los padres de la iglesia en el siglo V. Bueno, traduce la Biblia de lo que puede traducir de lo y lo que no encuentra copias en hebreo, toma lo que haya en griego y lo traduce también, ¿sí? Entonces, la Vulgata acompañó al cristianismo hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, en el catolicismo, y traducirse la Biblia más vernáculos en Europa, español, francés, alemán, a partir de la Reforma. Pero antes todo el mundo leía en la Vulgata, que es la versión latina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, no hacen parte los libros deuterocanónicos del canon hebreo de las Escrituras, ya lo dijimos. Hubo una, primero porque muchos fueron conocidos en griego, primero, y segundo, ya vamos a ver, lo voy a decir desde ya, como para que no se nos olvide, para que cuando lo diga yo más mejor. Estos libros fueron excluidos porque hacen defensa a la dinastía asmonea, ¿sí? Y muchos de ellos no hacen defensa, algunos no la hacen ni siquiera directa, pero su teología detrás sí deja ver un cierto respaldo a la dinastía asmonea.
Y recordamos que el Antiguo Testamento propone que en Israel gobierne la dinastía davídica y que, como dijimos la vez pasada, en este periodo se dio lugar una nueva dinastía que muchos la van a considerar como usurpadora, ¿sí? Pero bueno, estos ya son estos temas políticos al interior del judaísmo. Siempre recordamos, cuando yo estudiaba en el seminario rabínico, había los profesores y bueno, me acostumbraban a decir dos judíos juntos, tres opiniones diferentes, ¿no? Dos judíos juntos, tres opiniones diferentes. Así que bueno, hay mucho esto como para hablar de esto de la diversidad de pensamiento y de opiniones, ¿no? Unos están de acuerdo con una cosa, otros piensan justamente lo contrario y todos hacen parte del mismo pueblo judío. Bueno, como lo mencioné antes, aparecieron en las Biblias protestantes hasta 1826. ¿Sí? Hasta allí todavía los evangélicos tenían acceso a los libros deuterocanónicos. Eso no significa que los leyeran todos, ¿no? O sea, igual como ocurre muchas veces con nosotros y nuestra Biblia, tenemos nuestra Biblia completa allí con nuestros 66 libros, pero eso no significa que los leamos todos, aunque sí debería ser así, ¿no? Aunque deberíamos leerlos. Yo particularmente estimulo mucho a que los cristianos leamos la Biblia. A mí me gusta mucho tener estos planes de lectura, siempre arrancando, en mi caso personal, que lo hacemos con muchas otras personas, un grupo de personas nos juntamos desde el 1 de enero, arranca la lectura bíblica durante 2 años, e incluyendo, por ejemplo, todos estos libros deuterocanónicos y otros libros apócrifos, para comprender mejor todo aquel panorama histórico en el cual los libros fueron escritos, y también nace Jesús, ¿no? ¿A qué ideas responde Jesús? ¿Qué ideas tiene el pueblo? ¿Sí? Todo eso lo podemos encontrar a partir de estos libros. Así que, mis hermanos, anímense a leer todo, ¿no? A leer no solamente los deuterocanónicos, a leer la Biblia completa también, pero no solamente leerla una vez, sino se termina una vez y empezamos de vuelta nuevamente. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hacemos somos personas diferentes. Entonces, como somos personas diferentes, cada vez la palabra de Dios nos va a hablar también de una manera diferente según las nuevas necesidades. Bueno, estos libros eran populares en la época de Jesús y hasta son referenciados también en los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eran conocidos por los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Eran libros que circulaban, estaban accesibles a todo. No es que, a ver, cuando digo accesibles, digo yo accesibles en las sinagogas, estaban allí. La gente en la casa no tenía Biblias, no tenía rollos de Torá, porque eso era costosísimo. No era como hoy en día, que uno dice, bueno, me compro una Biblia, y si no tengo plata para comprar una Biblia, en todo caso la Biblia está en internet. En aquellos tiempos no era así. Eran libros, sí, accesibles, por ejemplo, porque estaban en los depósitos, en las bibliotecas de las sinagogas, juntamente con los rollos de Torá, etc. Y son referenciados en el Nuevo Testamento, sí, porque los autores los conocen y toman secciones de ellos. Algunas de las leyendas, por ejemplo, las leyendas de los macabeos, alimentan la conciencia mesiánica del pueblo. Sí, recordamos que la época de Jesús fue una época de profunda conciencia mesiánica. Mismo el libro de los Hechos nos dice que el rabino Gamaliel el Viejo, menciona un par de revueltas mesiánicas que había habido antes, ¿no? Y después, cuando leemos a Flavio Josefo nos habla de muchas más revueltas mesiánicas que hubo en la época de Jesús. Y uno dice, ¿por qué razón en la época de Jesús y por qué no antes? Esa es la gran pregunta. Bueno, porque, por ejemplo, estas historias mesiánicas se van a alimentar, por ejemplo, de lo que ocurrió en la época de los macabeos. Así que, bueno, no se vayan y esperen la segunda hora de esta sesión, porque allí vamos a ver qué fue lo que ocurrió con los macabeos que despertó este fervor mesiánico en la época de Jesús.
Por ejemplo, también en los libros de los Macabeos se nos habla, por ejemplo, del establecimiento de la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, que se celebra generalmente en diciembre, que coincide más o menos con el 8 de enero que celebra la Iglesia Católica, con esta cuestión de las luces y las velitas y todo esto. Esta fiesta de Hanukkah, por ejemplo, es mencionada en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo tenemos en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Allí se llama la fiesta de la dedicación, ¿sí? Que dice era invierno aparte, o sea que era diciembre. La fiesta de la dedicación, que es la rededicación del templo después de la profanación, y que los macabeos lo retoman y lo rededican, ¿no? Entonces se establece esta fiesta de Hanukkah a perpetuidad, para que se celebre a perpetuidad y se siga haciendo hasta hoy. Tenemos el caso de Judith, por ejemplo, a Judith se le llama bendita entre las mujeres, ¿no? Y esto acá es interesante porque el Nuevo Testamento le va a aplicar ese título a María, ¿sí? En el Evangelio de Lucas dice bendita entre las mujeres. Bueno, ya esa expresión está en el libro de Judith. Y tenemos, por ejemplo, el famoso caso, yo creo que todos ustedes se acordarán, o muchos se acordarán, de una de las preguntas que le hacen a Jesús, que le dicen, bueno, los saduceos le plantean esta cuestión de una mujer que tuvo 7 esposos, ¿no? Que eran 7 hermanos. Bueno, hay una historia en el libro de Judith, perdón, en el libro de Tobit, que vamos a ver acá. Acá está. La vamos a leer como para ver que hay cierto parecido a esta cuestión que planteaban los saduceos. Dice, ese mismo día, una mujer llamada Sara, hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en el país de Media, tuvo que sufrir también los insultos de una criada de su padre. Resulta que Sara había sido dada en matrimonio varias veces, pero en cada caso, Asmodeo, un demonio malvado, había matado al esposo antes de que éste se uniera a ella, como en todo matrimonio. Entonces la criada le dijo, tú eres la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7 maridos y no has podido llevar el apellido de ninguno de ellos. ¿Sí? Bueno, seguramente los saduceos iban inspirados por esta leyenda, van a modificar un poco y estos son 7 esposos que tuvo esta mujer. Pero en el caso de los saduceos son 7 hermanos que según la ley del levirato van tomando a la viuda. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? En la resurrección, ¿de quién será esposa? ¿Sí? Le dicen a Jesús. Bueno, acá también seguramente se plantearon los saduceos que no aceptaban estos libros. Recordamos que los saduceos solamente aceptaban los 5 libros de la Torá. No aceptaban nada más, mucho menos todos estos libros. Entonces, pero no significa que no los conocieran. Eso es interesante, ¿no? O sea, los toman, los conocen, no los aceptan, pero sí los conocen y conocen su contenido. Y ese es el gran desafío para nosotros como evangélicos. No hacen parte de nuestro canon, pero sí es bueno conocer su contenido, ¿no? Porque para no responder por ahí simplemente decir, bueno, no sé, o decir cosas que sean inapropiadas. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de referencias al Nuevo Testamento, ¿no? Siguiendo con estas generalidades, hubo fragmentos de estos libros que fueron encontrados, por ejemplo, en las cuevas del Qumran, ¿no? Cuando hubo este descubrimiento en el año 1945. Ahora, acá hay un dato interesante. ¿De dónde vienen estas palabras? Protocanónico y deuterocanónico. Entonces, bueno, fueron expresiones acuñadas por Sixto de Siena en el año 1520, que vivió en esta época, ¿no? Ejerció su ministerio, era un monje en entre el año 1520 y 1569. Ahora, en la iglesia cristiana, estos libros fueron declarados canónicos en el Concilio de Florencia, 1442, ¿no? Antes de la Reforma. Recordamos que la Reforma fue en 1517.
En el concilio de Florencia se les declaró canónicos. Entonces es muy interesante porque eso significa que antes de 1442 también estaba esta polémica. ¿Son canónicos o no son canónicos? Bueno, allí la iglesia cristiana en ese momento todavía no era católica ni protestante, vamos a hablar de la iglesia cristiana occidental, los declara en el concilio de Florencia, los declara canónicos. Y después viene el concilio de Trento, que este concilio sí va a responder a la reforma protestante. En el año 1546 allí son ratificados como canónicos, pero este concilio ya se puede decir que es un concilio propio de la Iglesia Católica, ¿no? Porque ya había ocurrido la reforma. Bueno, vamos a seguir. Todavía tenemos un poquito de tiempo antes de las preguntas. Tenemos varios géneros literarios allí. Novela, tenemos novela, el libro de Tobit, es una novelita muy interesante, otra vez les digo, muy bonita, léanla, no dejen de leerla, no dejen de pasar esta oportunidad. Si no encuentran, si no no tienen una Biblia católica o un texto en papel para leerlo, lo pueden buscar en YouTube, ¿sí? Lo pueden buscar en YouTube y ponen algo así como libro de Tobit, audiolibro, y allí está, ¿no? En unos 20 minutos, media hora, dice todo su contenido, ¿no? Igualmente ocurre con el libro de Judith, otra novelita, y las ediciones a Esther también, que son catalogadas como novelas, ¿no? También tenemos libros más bien históricos, primer libro de Macabeos y segundo de Macabeos. El primer libro de Macabeos, como vamos a ver, es más histórico que el segundo, ¿sí? El segundo ya tiene algunas interpolaciones allí, pero no significa que no tenga elementos históricos, por el contrario, sí tiene muchos elementos históricos, pero digamos el más histórico viene siendo el primero de ellos. También tenemos literatura sapiencial, ¿sí? Que seguramente algunos de ustedes están tomando este curso de literatura sapiencial que está en las 2 horas anteriores. Tenemos acá el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, y vamos a retomar el libro de Eclesiástico en su momento. Vamos a dedicarle toda una clase al libro de Eclesiástico, que es un libro hermosísimo. Y también tenemos profecía con Baruch y Daniel. Décima profecía, pero no es que haya profecías allí propiamente, pero está en el contexto de esto que nosotros le llamamos libros proféticos. Bueno, pensamiento. En estos libros reivindican la soberanía de Dios, ¿no? Vuelven a decir, Dios es trascendente, Dios es creador del universo, ¿no? No como los griegos que decían que el universo era eterno. Recordemos siempre, estos libros le responden al helenismo. Estos libros le responden al helenismo. Se entiende que Dios es soberano, ¿sí? Es el soberano universal. Pero que no obstante los seres humanos son responsables por sus decisiones. Dios, afirman, acá la segunda, que dice acá, afirman que Dios bendice a los justos y que castiga a los malvados. Recordamos que ese era el pensamiento en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios a los justos los premia y a los malos los castiga. Eso había dicho el libro de Deuteronomio. Después van a decir, pero bueno, ahí vienen los salmos a decir, pero a veces no es tan así. ¿Qué ocurre? Entonces está esa polémica que hay en esta época del Segundo Templo, ¿no? Estos van a hablar de las virtudes de la Torá y de la sabiduría de Israel. La Torá es la bendición, es la herencia del pueblo de Israel, van a decir. La Torá suministra el estilo de vida cotidiano de las personas, ¿no? El que es piadoso cumple con la Torá. Así que la Torá es puesta como algo allí que está por encima de todo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Son expresiones de lucha en contra del helenismo. Son expresiones de lucha en contra del pensamiento helénico. Vamos a ver que en la época pasaron al helenismo, ¿sí? Abandonaron la religión judía o la práctica judía, dijeron, acá lo que va es el estilo de vida helénico, el estilo de vida griego. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta al mundo, habían pensado, ¿no? Bueno, entonces escriben estos libros deuterocanónicos en contra de eso.
Bueno, y siempre van a decir, la sabiduría emanada de la Torá es superior a la sabiduría griega. Y para terminar con esta diapositiva y para empezar con el tiempo de preguntas, me van a hablar a ratificar esta idea de la elección de Israel, ¿no? Israel es el pueblo elegido. Y entonces Israel debe encontrar los mecanismos para derrotar a los enemigos del pueblo, ¿no? Y de eso es que van a hablar, por ejemplo, el libro de Judith, los libros de las adiciones a Esther y los libros de los Macabeos, ¿no? El pueblo debe mantenerse puro, libre de idolatrías. El pueblo debe mantener su estatus de ser diferente. Dice Israel no es como ninguna de las demás naciones. Bueno, voy a parar acá. Vamos a tener preguntas, pueden activar sus cámaras, levantar la manito y pueden hacer sus preguntas en forma oral y también las pueden escribir, como por ejemplo Carla nos escribe, dice, consulta, ¿por qué es una respuesta al helenismo? Dejo mi pregunta porque ya después se me va a olvidar. Bueno, está bien, me gusta esto de a veces anotar las preguntas, ¿no? Porque después a uno se le olvida. Bueno, la respondo y vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? El helenismo llegó con Alejandro Magno. Alejandro Magno, la idea de Alejandro Magno es que todo el mundo pudiera hablar griego. ¿Y por qué razón? Porque así todos se iban a entender. Si Alejandro Magno iba a hacer una gran conquista hacia el oriente, que llega hasta la India, él quiere que todos esos pueblos conquistados ya no estén como tan fragmentados, sino que para facilitar una unidad imperial, todos deben hablar el mismo idioma, y recordamos que idioma es cultura. Eso significa que deben tener la misma cultura. Eso significa que deben tener más o menos una misma religión. Eso significa que tienen que tener más o menos unas leyes parecidas, ¿no? Entonces, eso llega a Israel. Recordamos que Alejandro Magno llega a la ciudad de Jerusalén, no la destruye. Los judíos no lo ven como una amenaza. Como no lo ven como una amenaza, entonces muchos van a decir las propuestas de Alejandro son buenas. Asimilarnos, que eso es la idea de la helenización. La helenización es una propuesta de asimilación. Asimilación es la palabra técnica que se usa en el mundo judío para cuando las personas abandonan el judaísmo y adoptan el estilo de vida, digamos, de la gente que no es judía que está alrededor. Entonces, una gran facción de Israel, sobre todo y particularmente las clases altas de Israel, buscan helenizarse, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque consideran que el judaísmo va a ser primero una religión anticuada, ¿sí? Porque está siguiendo unas leyes de la Torá antiguas por allá, de Moisés y eso, de todo eso es anticuado, ya no está acorde con el mundo que los rodea, primero. Segundo, es una ley que la religión de Israel no les permite, porque como es tan cerrada en sí misma, entonces van a decir, no nos permite tener acceso, por ejemplo, al conocimiento que hay en el mundo, en este caso el conocimiento de la filosofía griega, que estaba en todo su impulso, ¿no? Y todo eso llegaba a Israel. Entonces mucha gente abandona el judaísmo y adopta las costumbres griegas. Ya lo vamos a ver en algunos textos que he preparado para que lo leamos allí y ver qué ocurría. Y esto entonces va a generar todo un espíritu de decir, no, hay que darnos cuenta de lo bueno que tenemos, y lo bueno que tenemos es nuestra Torá. Lo bueno que tenemos es la sabiduría venida de Dios por la tradición, por todos las cosas alrededor del templo, etc. Y entonces comienzan a decirse, no, acá hay que afirmar lo nuestro. Y entonces se comienza a escribir muchos tratados, ¿no? Muchos libros, dentro de ellos
algunos deuterocanónicos y otros no deuterocanónicos, que serían libros apócrifos, también todos en general hablando en contra del helenismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el helenismo lo ven como una amenaza. Van a considerar, muchos van a decir, el helenismo nos va a hacer perder nuestra identidad judía, porque el helenismo no solamente va a proponer que estudiemos filosofía, el helenismo también se va a presentar de forma agresiva, como por ejemplo en el reinado de Antíoco IV Epífanes, que vino agresivamente a prohibir las prácticas judías, por ejemplo la práctica de la circuncisión, quien circuncidara a los nenes le daban, lo sentenciaban a pena de muerte, ¿no? Que se prohíbe guardar el Shabbat, se prohíbe guardar las leyes del kashrut, de la kashrut. La kashrut es todo lo que es lo del sistema de purezas e impurezas, ¿sí? Entonces, todo lo de lavado de manos, todas las cosas de impurezas que leemos en el Levítico y otras más que se fueron agregando en la época del segundo templo, todo eso se prohibió. Todo eso se prohibió. Y entonces todo eso fue asimilado con helenismo, ¿sí? Así que bueno, gracias por la pregunta, Carla. Yo creo que espero haber contribuido un poquito con la respuesta. Y en todo caso vamos a seguir viendo en todas estas sesiones esta lucha contra el helenismo. Y eso es fundamental, la lucha contra el helenismo. Si tenemos bien claro esto, entonces cuando agarremos uno de estos libros para leerlos, va a ser mucho más fácil entender qué es lo que ellos están queriendo ratificar y contra qué es que ellos también están escribiendo. Bueno, no sé si hay una otra pregunta. En todo caso, si no hubiera preguntas ahora, en el foro, pueden hacerlas durante la semana y con mucho gusto vamos a estarlas contestando en la medida en que podamos acceder a la información, ¿no? Les recuerdo también que yo no soy omnisciente, no lo sé todo, ¿no? Algunas cosas que por ahí no sé, pero en la medida en que lo sepamos vamos a poder. Y nos pregunta Mari Larios, de Barranquilla, Colombia. Vamos a ver. Dice, profe, ¿es posible que los relatos de los deuterocanónicos estén permeados con las costumbres y tradiciones griegas y se alejen un poquito de lo establecido en los Sinaí? Yo diría, puede ser que sí, inevitablemente sí, porque el periodo el periodo del Segundo Templo, particularmente después del periodo, durante el periodo helénico y después del periodo helénico, la cultura griega penetró en Israel, sí o sí, sí o sí. Eso es como decir hoy en día, decir la cultura, vamos a decir, no sin ánimo de ofender a nadie, ni nada, sencillamente como una ilustración. ¿La cultura norteamericana ha penetrado en la cultura sudamericana? Sí, sí. Y aun cuando uno esté en contra o esté a favor, hay cosas que hacen parte, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tenemos McDonald's, tenemos los buscadores están en inglés, muchas cosas. Es decir, penetra, porque así es la humanidad, así ha funcionado siempre, ¿no? Y también funcionó así. Entonces, muchos libros, mucha gente había incorporado cosas, ¿no? Algunos de los libros incorporan cosas, sí, también incorporan, pero son cuidadosos de decir, lo nuestro es mejor. No tenemos que buscar sabiduría afuera. La sabiduría está en Israel. Y por eso, hace un ratito, cuando en la diapositiva, las últimas diapositivas, hablamos de esto de la elección de Israel. Se ratifica la elección de Israel. Dios es el Dios de Israel y Israel es el pueblo elegido. No hay más pueblos elegidos, van a pensar, ¿no? Así que más bien, sí vamos a decir, lo voy a adelantar de acá, ¿por qué los judíos después van a rechazar los libros deuterocanónicos? No van a rechazar porque contraríen lo del Sinaí. El Sinaí va haciendo la Torá tradicional. No es que contraríen a la Torá. Lo que pasa es que van a respaldar de alguna forma esos libros a la dinastía Hasmonea. Y ese es el gran problema.
van a respaldar a la dinastía Hasmonea, que va a ser que al principio fue aceptada, pero cuando se perpetuó en el poder ya fue mal vista. Ese fue el problema, ¿no? Al principio, cuando los macabeos, recordamos que los macabeos es un apodo, los macabeos es un apodo que le pusieron a esta familia Hasmonea. Cuando los hasmoneos llegan al poder, liberan al pueblo, ¿sí? Lo vamos a ver, liberan al pueblo, pero, y entonces eso es positivo, pero después se perpetúan en el poder, eso es negativo. Entonces, por eso negativo, es que estos libros después no van a ser considerados, digamos, aceptados dentro del canon hebreo. ¿Por qué? Porque reivindican a la dinastía Hasmonea, y al reivindicar a los hasmoneos pone en tela de juicio a la dinastía davídica, y eso no se puede permitir según el pensamiento judío de aquellos tiempos. Bueno, si hay más preguntas, también al final de la clase vamos a tener una segunda sesión de preguntas. Anímense, no le tengan miedo a esto, que esto es muy interesante. Y si no se les ocurriera preguntas ahora, entre semana lo pueden hacer también. Así que voy a seguir compartiendo mi pantalla. Espero que vamos a ver si se ve. Yo creo que se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto acá. Acá dice, ¿por qué se excluyen de la Biblia hebrea? ¿Por qué se excluyen de la Biblia hebrea? Porque no, primero, hay varias razones. Una razón, porque no cumplen con el criterio de antigüedad, que es el que les da el carácter de inspirados, ¿sí? Es muy parecido a la pregunta que recién, de la cual recién hablamos en el chat, ¿no? Como no se acercan al Sinaí, no cumplen, digamos, en tiempo, no cumplen con el criterio de antigüedad. Esto era muy importante para los judíos. Para los judíos, entre más antiguo fuera el texto, está más cerca de Moisés. Entre más moderno sea el texto, está más alejado de Moisés. Por esa razón, los saduceos no van a aceptar sino únicamente los 5 libros de la Torá, porque van a decir, estos son los más antiguos, son los más cercanos al Sinaí. Todo lo demás, dicen los saduceos, eso es posterior, nada de eso viene de Moisés. Entonces, claro, había muchos otros, cuando no fueran saduceos, pero que compartían ese pensamiento, perdón, y van a decir, no, estos libros no cumplen con el criterio de antigüedad que es necesario ¿para qué? Para que estos libros sean considerados canónicos, si se quiere decir. Bueno, por ejemplo, tenemos el libro de sabiduría. El libro de sabiduría, uno de los libros deuterocanónicos, se entiende que se escribió más o menos en el año 50 antes de Cristo, ¿no? 50 años antes de Jesús, allí se escribe el libro de sabiduría. Le van a decir, no, esto es muy reciente como para considerarlo libro inspirado, ¿no? Van a decir ellos, entre más antiguo, mejor, porque más se acerca al Sinaí. Bueno, segunda razón por la cual se excluyen de la Biblia hebrea. Los que fueron escritos en griego tenían menos posibilidad de entrar al canon por no haber sido redactados originalmente en hebreo, ¿no? Algunos se escribieron en hebreo. Hebreo era el idioma sagrado. Entonces, griego, algunos lo consideraban sagrado al principio, pero después dijeron, no, no es sagrado el griego. El hebreo sí. Entonces, si de esos libros no se conocía la versión hebrea, entonces decían, no, esto no entra al canon. Ahora, otra razón. Una de las grandes razones también que empeoraban este problema de los escritos en griego. Primero, ya lo mencionamos, ¿no? Primero, era el idioma de Grecia o el idioma de Siria, o como se quiera, era el idioma de la helenización. Al ser el idioma de la helenización, entonces era el idioma que representaba peligro para las tradiciones hebreas. Primera situación. Pero segundo, y acá esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, al traducirse al griego,
los judíos perdían el control de la interpretación de la Torá, ya que cualquiera que hablara ese idioma griego la podía interpretar. Los judíos van a ser muy reacios a traducir la Biblia, ¿sí? No les gusta traducirla. No hay, no hay una sociedad como por ejemplo nosotros que tenemos las sociedades bíblicas, decir que traduzca, no hay eso. Y las traducciones que existen hasta hoy son traducciones de carácter de iniciativa particular. Es de algún rabino se le ocurre traducir la Biblia, pero hasta hoy no hay una organización, no hay una entidad que diga se traducen los textos. Más bien los textos se estudian en hebreo y quien quiere estudiar la Biblia la estudiará estudiará hebreo, aprenderá hebreo y estudiará allí. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo que está en griego, según en ese tiempo, dice, le da acceso a que cualquiera, sin ser de contexto judío, interprete. Porque ellos van a decir, la Biblia, la Biblia es el libro de Israel, no el libro del mundo, van a decir ellos, ¿no? Y pensaban así en ese tiempo. Los escritos, por eso es el pueblo elegido. El pueblo elegido tiene su propio libro. Los demás no son elegidos, no les corresponde la Biblia a ellos, ¿sí? Entonces, estos libros en griego, y que aparte no se conocen, en ese momento no se conocían los textos, su versión hebrea, van a decir, no, estos libros no deben hacer parte de la Biblia hebrea, ¿sí? Son libros eh, a los cuales cualquier persona no judía tiene acceso. Y no estaban dispuestos los rabinos de aquellos tiempos a hacer que sus textos fueran disponibles. Por esa razón otra vez lo digo, por esa razón los judíos rechazaron la Septuaginta, porque en los primeros siglos del cristianismo los cristianos adoptaron la traducción de la Septuaginta para sí, porque los cristianos todos hablaban griego. Digo todos en términos generales, ¿no? Cuando hablaban griego. Entonces dicen, la mejor Biblia para nosotros es la griega, la Septuaginta. Entonces, y esa Septuaginta viene con libros griegos deuterocanónicos, ¿no? Entonces van a decir, los judíos, desde nosotros rechazamos esa versión, ¿sí? Y después dice, en la última razón que escribo acá, se reivindica en los libros, por ejemplo, en los libros de los Macabeos, a la dinastía asmonea de reyes y sacerdotes en detrimento de la dinastía davídica y del sacerdocio sadoquita. Entonces, otra vez vuelvo sobre esto. En el Antiguo Testamento tenemos dos dinastías simultáneas. Una dinastía real, que es la de David, de Judá. La de Judá, recordamos que las dinastías de Israel, que es el reino del norte, todas son consideradas malditas, ¿sí? Todas han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Si ustedes leen el libro de Reyes, los libros de Reyes, que es donde nos hablan de los reyes del reino del norte, no hay uno solo del que se diga que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Todos son malos. Entonces, la única dinastía que va a ser buena es la dinastía davídica por ser de Judá. Recordamos que los libros se escriben siempre desde Judá y no desde Israel. Israel, el reino del norte, que desaparecen de la historia. Judá. Entonces, en Judá está esta dinastía, que es la dinastía davídica, en el ámbito de lo real. Pero en el ámbito de lo sacerdotal está la dinastía sadoquita, de Sadoc, los descendientes de Sadoc, según lo leemos claramente en el libro de Ezequiel, ¿sí? Donde se establece cuál de las familias sacerdotales es la verdadera familia que debe representar, que tiene acceso a la dignidad de sumo sacerdote. Únicamente la familia sadoquita. Cualquier otra familia que no, aun cuando sea sacerdotal, pero que no sea sadoquita, no debe tener acceso a la dignidad del sumo sacerdocio. Bueno,
Libros de los Macabeos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar un poco del libro de Macabeos. A mí me encantaría hablar muchísimo de los libros de los Macabeos, pero el tiempo es limitado, así que vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Acá tenemos una imagen donde aparece Judas Macabeo, ¿no? Y acá con los soldados judíos derrotados. Se cree que es esa imagen. Así que bueno, después ustedes pueden buscar cómo se ha representado en el arte y cómo el arte ha interpretado, por ejemplo, la historia de Judas Macabeo. Bueno, tenemos acá una cronología que abarca más o menos unos 30 años. Esta cronología es importantísima. Tenemos acá a Antíoco IV Epífanes. Este es el rey sirio, el rey Seleucida, que lleva a cabo la profanación del templo en el año 168. Esa profanación del templo es lo que se le llama como abominación desoladora, de la cual escuchamos, por ejemplo, en el libro de Daniel. A esto se le llamó la abominación desoladora, la profanación del templo en el año 168 antes de Cristo. ¿Por qué lo hace Antíoco? Porque Antíoco va a decir, ya que estos judíos no quieren helenizarse por las buenas, vamos a helenizarlos por las malas. Ya que estos judíos no quieren por sí mismos, porque ya el rey les había dado todas las posibilidades de asimilarse, de helenizarse, ya que hay muchos que no quieren hacerlo, entonces vamos a profanarles el templo, que es de lo más sagrado que tienen, para que de esa forma, al tener el templo profanado, ya se vuelvan helénicos, ¿no? Abracen el helenismo. Eso ocurre en el año 168. Bueno, el rey vive 4 años más, hasta el 164, y allí muere. Sin embargo, un año después del 168, en el año 167 a.C., inicia la sublevación macabea, ¿sí? Que es una guerra de guerrillas, se llama así, una guerra de guerrillas, donde el que lo lleva a cabo se llama Matatías de la familia Asmonea. Matatías es un sacerdote, ¿sí? Que va a ser el padre de Judas Macabeo, Jonatán Macabeo y Simón Macabeo, los 3 hermanos. Él inicia la sublevación contra los sirios o contra Antíoco IV Epífanes, que era el rey. Así que él, Matatías, vive un poquito de tiempo, muy poco tiempo, y muere un año después del inicio de la sublevación, y allí toma el mando Judas Macabeo, quien empieza a vencer y a ir ganándoles terreno a los sirios, ¿no? Gobernados por Antíoco IV Epífanes, y después de la muerte de Antíoco IV, bueno, el rey siguiente. Todos estos reyes sirios fueron contrarios a esta política independentista que ya se arma acá a partir de los macabeos. Bueno, Judas Macabeo, recordamos que Macabeo no es el nombre, Macabeo es el apodo, ¿no? Macabeo significa el que martilla. Judas, el que les da con un martillo a los sirios, por eso se llama Macabeo. Va a estar unos 6 años, vivir 106 años, liderando al pueblo. En el año 164, o sea, 2 años después que Judas asume el poder, entonces retoman el templo otra vez. Acá vemos que fueron 4 años en que el templo estuvo inhabilitado, y en el año 164 se da la rededicación del templo y se establece la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, año 164, ¿no? Bueno, después de la muerte de Judas Macabeo, asume para sí Jonatán Macabeo, su hermano. Recordamos que todos estos son sacerdotes, ¿no? Son sacerdotes. No son sadoquitas, pero son sacerdotes, en todo caso. Jonatán Macabeo, entonces, empieza a reinar en el año 160, y en el año 152, es decir, 8 años después de haber empezado su gobierno, hace un negocio con el rey
de Siria, que todavía sigue gobernando de alguna forma, porque todavía no se ha logrado la independencia total. Entonces hace un acuerdo con el rey y ese rey le da la dignidad de sumo sacerdote. Entonces Jonatán Macabeo arranca como sumo sacerdote, sin ser de la dinastía sadoquita. Después, cuando muere en el año 142, asume para sí Simón Macabeo, su hermano, el tercero, que este es va del 142 hasta el 134. Bueno, ya vamos a volver sobre esto, pero esto, digamos, a grandes rasgos es la cronología que tenemos allí con los macabeos. Bueno, acá tenemos la dinastía Hasmonea. En los libros de los macabeos nos van a hablar de Judas Macabeo, Jonatán Macabeo, que lo anoté en rojo acá como para señalar que asume para sí la posición de sumo sacerdote, sin ser sadoquita. Era sacerdote, pero no de la familia de los sumos sacerdotes. Después está Simón Macabeo. Los dos libros de los macabeos abordan la historia de los tres hermanos macabeos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Esta historia de acá en adelante ya es contada por los historiadores, particularmente Flavio Josefo. Después de Simón Macabeo viene Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. ¿Sí? Entonces también tiene el carácter de gobernador de la ciudad, del territorio judío, que todavía es pequeño, pero acá se empieza una fuerte campaña expansionista. Se da, por ejemplo, la conversión a la fuerza de los idumeos, ¿sí? De donde después va a venir Herodes el Grande. También se da, por ejemplo, la destrucción del templo samaritano, ¿sí? El templo de Gerizim. Eso también lo lleva así una incursión que hace Juan Hircano desde Jerusalén hacia Samaria, les destruye el templo y varias cosas que hubo acá en ese periodo de 30 años de gobierno. Después de la muerte de Juan Hircano, gobierna Aristóbulo I, su hijo. Aristóbulo I, entonces, lo marqué en rojo también porque ya él va a tomar otro título para sí. No solamente el de sumo sacerdote. Acá empieza a ser Jonatán Macabeo, sumo sacerdote. Cuando él muere, el sumo sacerdote fue Simón Macabeo. Cuando él muere, el sumo sacerdote fue Juan Hircano. Cuando muere Juan Hircano, el sumo sacerdote es Aristóbulo I, pero que además obtiene, o más bien asume también el título de rey. Entonces, por primera vez en el pueblo judío, tenemos a alguien que es al mismo tiempo rey y sacerdote. Aristóbulo I, rey y sacerdote. Bueno, cuando muere Aristóbulo I, entonces viene su hermano que gobierna, es Alejandro Janeo, que también asume para sí el título de sumo sacerdote y de rey. Entonces, estos de acá van a ser reyes, ¿no? Bueno, Aristóbulo I estaba casado con Salomé Alejandra. Él muere. Cuando muere Aristóbulo I, entonces, por la ley del levirato, Alejandro Janeo se casa con Salomé Alejandra. Ahora, cuando él muere, entonces ella queda como reina. Entonces tenemos una reina de los judíos, Salomé Alejandra. Noten ustedes los nombres griegos, ¿no? Los nombres griegos como para que veamos la influencia de la helenización. Ella no puede ser sumo sacerdote porque es mujer. Entonces, mientras ella es reina, el sumo sacerdote es su hijo, Aristóbulo II, que cuando ella muere también asume para sí el título de rey. Y acá termina acá en el año 63, que es cuando ingresa Pompeyo Magno a Israel y va a establecer una nueva dinastía que es la de los herodianos, ¿sí? Esta dinastía que Herodes, que en alguna forma está emparentada con la dinastía Hasmonea, porque Herodes se casa con una princesa Hasmonea, ¿no? Y establece una nueva dinastía. Vamos a simplemente recordar que esto acá no fue como tan dulce todo este periodo de tiempo, en un periodo bastante turbios, mucha guerra civil, por acá ya habían aparecido, claro, como Jonatán Macabeo se asume el puesto de sumo sacerdote,
entonces va a haber una facción muy fuerte que va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que no es de la familia sadoquita asuma como sumo sacerdote? Entonces van a aparecer, parece ser que aquí es cuando aparecen los esenios van a rechazar esta cuestión de los sacerdotes de Jerusalén y van a decir, todos son impostores, ¿sí? Y mucho más cuando ese rey, cuando ese sumo sacerdote se convierte en rey, cosa nunca vista en Israel, porque siempre hubo esta separación, digamos, en tiempos preexílicos, esta separación entre el rey y el sacerdote. No había una persona que pudiera ser rey y sacerdote al mismo tiempo, ¿no? Después aparece por acá también los fariseos, aparecen los saduceos. Vemos acá los nombres se van volviendo más griegos, ¿no? Alejandro, Salomé Alejandra, por ejemplo, ¿no? Aristóbulo. Son nombres griegos de las clases altas que se asimilan. Entonces, estas clases altas van dándole forma al partido de los saduceos, ¿no? Estos se van asociando al partido de los saduceos y van oponiéndose poco a poco al partido de los fariseos, que los fariseos son el pueblo, son más del pueblo. Entonces, hay un momento, por ejemplo, por acá, entre esos años 67 y 63, donde hay una tremenda guerra civil entre los fariseos y los saduceos. Recordamos que no solamente discutían por cuestiones religiosas, sino que eran partidos políticos también, que fueron una sangrienta guerra y que al fin y al cabo la única forma de solucionarlo, creyeron ellos, era llamar a un tercero para que viniera e interviniera, ¿no? Este tercero fueron los romanos que, como vemos, como ya sabemos, llegaron y se quedaron, ¿no? Y después, bueno, para ellos seguramente fue peor el remedio que la enfermedad. Bueno, temas del libro, de los libros de Macabeos, ¿no? Acá ya estamos hablando de los libros de los Macabeos, ya no tanto de los libros deuterocanónicos, sino de los libros Macabeos, particularmente el primer libro de los Macabeos, y que es en el que estamos abordando en este momento. Primero, presión del helenismo, ¿sí? Presión del helenismo. Presión interna y presión externa, ¿sí? Externa porque va a venir toda esta idea desde Alejandro Magno, que todos los pueblos deban, se les sugiere a todos los pueblos que adopten el idioma griego, los pueblos conquistados, para facilitar el comercio, ¿sí? Para facilitar el comercio entre unos y otros. El imperio estaba creciendo. Y una de las bases, una de las cosas interesantes o que debían facilitarte era que los caminos fueran accesibles y que donde llegaran los comerciantes pudieran encontrar templos griegos donde honrar a sus dioses. Entonces van a decir, claro, y cuando pasemos por Jerusalén, ¿qué vamos a hacer si allá no tenemos templo griego? Ah, bueno, entonces hay que ver cómo el templo de Jerusalén se convierte también en un templo griego, y por eso la abominación desoladora, que la llamaron así los judíos, tiene que ver con esa profanación de Antíoco IV Epífanes cuando llega al templo. ¿Qué hace? Establece una estatua de Zeus olímpico allí en el templo, ¿no? Porque claro, hay que tener un templo donde toda la gente pueda llegar y adorar y honrar a los dioses. Bueno, vemos en esta presión del helenismo interna también, vemos, nos cuentan los libros de los Macabeos, que estaba el sumo sacerdote, el último sumo sacerdote de la familia sadoquita se llamaba Onías III. Este sumo sacerdote representaba la ortodoxia, ¿no? La ortodoxia judía. Cuando hablo de ortodoxia, es decir, la tradición judía fuerte. Sin embargo, su hermano se llamaba Jasón, lo vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas. Jasón, su hermano, no está de acuerdo con mantener la tradición hebrea así de esa forma, y entonces va y negocia con el rey Antíoco IV,
negocia para sí la dignidad, el puesto del sumo sacerdote y despoja a su hermano, le da, vamos a decir así, un golpe de estado. Y entonces lo hace, asume la posición de sumo sacerdote judío, pero primero habiendo pagado una suma de dinero bastante fuerte, ¿no? Pagó por el puesto. ¿Y cuál era su compromiso? Su compromiso era que llevara al judaísmo a adoptar las prácticas griegas, las prácticas helénicas, ¿no? Entonces tenemos un sumo sacerdote, Jasón, ya lo vamos a ver, no se preocupen, Jasón, que va a, desde dentro, a intentar reformar la religión judía de modo que fuera más bien griega y que si había que abandonar muchas cosas del judaísmo se abandonaban, ¿no? Por ejemplo, dicen, él es de los partidarios en prohibir la circuncisión, en que no se guarde el Shabbat, en que no se guarden las leyes del kashrut, de la kashrut quiero decir, o sea, de las purezas, impurezas, etc. Bueno, se da en ese contexto la primera persecución religiosa de los judíos. Persecución religiosa. Las persecuciones anteriores, no se puede decir que fueran persecuciones, más bien los ataques anteriores, las incursiones anteriores de los demás pueblos no habían sido por motivos religiosos, ¿no? La caída de Jerusalén en manos de los babilonios no fue por cuestión religiosa, fue una cuestión política, ¿sí? Una cuestión del expansionismo babilónico de ese momento. Inclusive la persecución mencionada, digamos, en la época, en el libro de Esther, ¿sí? Tampoco tiene que ver, no es una religión, no es una persecución religiosa, sino una persecución étnica, ¿sí? Pero acá ya vemos que es una persecución religiosa, la primera persecución religiosa que tienen los judíos en su historia, ¿no? Se les persiguió por practicar la religión judía. Al que guardara el Shabbat, lo mataban. Al que circuncidaba a sus hijos, los mataban, etc. En ese contexto, entonces, esto es lo que va mencionando el libro de los Macabeos, ¿no? Primero menciona la presión del helenismo, después va a hablar de la persecución religiosa, después va a hablar de la sublevación de los Macabeos. Acá aparece ¿cómo se llama? Judas Macabeo, primero Matatías Macabeo y después Judas Macabeo. Comienzan, como ya lo dijimos, comienzan a vencer, a ir replegando a los griegos, no sin antes, obviamente, tener muchas cosas, tragedias, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, cuando se da la sublevación, inclusive, algo que se me olvidó decir acá, en esa persecución religiosa, los judíos no griegos, o sea, los que no habían abrazado el helenismo, sino que todavía seguían las tradiciones de la Torá, abandonaron Jerusalén. Entonces, Jerusalén quedó acá como una ciudad despojada y desprovista de judíos piadosos, ¿sí? Esto fue uno de los fenómenos que ocurrió. Jerusalén fue abandonada por los judíos practicantes. Cuando se da la sublevación de los macabeos, los textos narran una gran tragedia que les ocurrió, por ejemplo, porque todos guardaban el Shabbat. Cuando se escapan de Jerusalén se van al desierto. Allá los persiguen los sirios, van hasta el desierto para perseguirlos. Y entonces, ¿qué ocurre allí? Ocurre que están, mientras son, digamos, los días entre semana, los israelitas luchan en contra de los sirios. Pero cuando llega el Shabbat, los israelitas no pelean. Entonces, ¿qué ocurre? Los sirios llegan y hacen un genocidio espantoso, matan a más de 1000 personas que no luchaban porque estaban guardando el Shabbat. Eso llevó a que los macabeos alteraran y modificaran las leyes del Shabbat, ¿sí? Y a partir de entonces se permite que en caso, y eso rige hasta hoy, en caso de guerra, el Shabbat tiene que ser quebrantado.
¿sí? Tiene que ser quebrantado. Que eso fue lo que ocurrió con los macabeos, eso ya viene de la época de los macabeos, ¿no? En caso de guerra, el Shabbat tiene que ser quebrantado porque primero rige la defensa de la vida. Bueno, eso ocurre bajo Matatías Macabeo. El primero de los macabeos, el padre. Después viene la purificación y la dedicación del templo. Esto no significa que la ciudad de Jerusalén haya sido reconquistada del todo, ¿no? Era el templo lo que quedó reconquistado, pero la ciudad les pasó mucho tiempo hasta que pudieron recuperarla del todo. Vienen después las narraciones de batallas para recuperar el territorio ancestral perdido, ¿no? El territorio del que se leía en el Antiguo Testamento, ¿no? Las antiguas fronteras, de acuerdo al territorio prometido a Abraham, de acuerdo inclusive al territorio ganado por David, etc. Después, en su orden temático del primer libro de los Macabeos, está el gobierno de los 3 hermanos macabeos. Luego, como mencioné antes, está el sacerdocio de Jonatán Macabeo y de Simón Macabeo, ¿no? Ellos todavía no fueron reyes, pero sí fueron sacerdotes, ¿no? Jonatán, que también se ganó la dignidad de sumo sacerdote sin ser sadoquita, habiendo pagado, ¿no? Habiendo pagado. Después, cuando ya hacia el final, cuando estos se van volviendo más poderosos, Jonatán y Simón, ahí ya se va a lograr la independencia de los seleucidas, ¿no? O sea, ya los seleucidas están pensados y más o menos va a haber 100 años en que el pueblo judío es independiente. Es independiente. Antes habían sido autónomos, ¿sí? Bajo el reinado, bajo el gobierno persa, habían sido autónomos, bajo el gobierno helénico, tenían cierta autonomía, pero acá, bajo el gobierno de los asmoneos, el pueblo vuelve a ser independiente, ¿sí? Independiente como hubiera sido en la época de David, y a partir después de esta independencia que dura hasta el año 63 a.C., cuando entra Pompeyo Magno de parte de los romanos a Jerusalén, ese es el año en que termina la independencia judía, ¿no? Que recién vuelve otra vez a ser recuperada en el año 1948, el siglo pasado, pero todos esos años fueron años en que no fueron independientes, digamos, desde el 63 a.C. hasta 1948 fueron años en los que no fueron independientes. Y hubo acción con los romanos, ¿no? Ya los libros de los Macabeos hablan de acuerdos que hubo con los romanos. Bueno, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué es el pensamiento que nos muestran los libros de los Macabeos, ¿no? Exaltación del martirio. Aparece allí la exaltación del martirio. Es decir, hay que dejarse matar por defender la Torá. Hay que dejarse matar por defender la Torá, ¿no? Creencia en la resurrección. Claro, a ver, de repente les aparece una persecución espantosa. ¿Qué pasó si todos eran justos? Siendo que el Deuteronomio decía que si hacían el bien, se les prometía la vida. Entonces decían, bueno, acá entonces no estamos diciendo que acá se empieza la creencia en la resurrección, sino que se refuerza, ¿no? Antes se creía más bien en el Sheol, pero acá ya dicen, no, los justos, si no recibieron su recompensa en esta vida, la van a recibir en la vida venidera, ¿no? Eso es lo que significa, eso es lo que quiero decir. Se va a dar la oración por los muertos también. Vemos un episodio en el que Judas Macabeo ora por los muertos. Estos son los puntos polémicos. Quizás este es uno de los puntos polémicos por los cuales los protestantes van a decir, no, este libro no entra al canon. Bueno, bueno, es un dato, cada quien podrá tener sus propios criterios, sus opiniones al respecto, pero esto yo simplemente lo doy como un dato que aparece allí, ¿no? Porque esa es la idea de este curso, justamente, dar a conocer lo que está en esos libros sin el ánimo de decir, tenemos que creer lo que dice allí. No, estamos conociendo. Se da la aceptación de la dinastía asmonea, ¿sí? En detrimento de la dinastía davídica, cosa que no les gusta a los más ortodoxos, ¿no? Se da la aceptación
de este sacerdocio alternativo al sadoquita, ¿no? Se da este posible origen de los esenios a partir de este nuevo sacerdocio que plantea Jonatán Macabeo. Aparecen unos personajes que se llaman los hasideos, que son los hasidim. Son como, estos serían los no helénicos. Los hasidim serían los no helénicos, así se van a llamar. Los piadosos, traduce. Estos piadosos, esta palabra hasidim ya aparece en el Antiguo Testamento en el Salmo 149. Salmo 149, allí aparecen los hasidim, que son los piadosos de Israel. Que cuando decimos piadosos de Israel no significa que no vayan a la guerra. Los piadosos de Israel sí van a la guerra porque van a defender la Torá, van a defender el pueblo y para ellos la guerra no está mal. Bueno, y también se da esta consideración acerca del Shabbat, ¿no? Es decir, que hay veces en que sí puede ser transgredido. Se da el establecimiento de la fiesta de Hanukkah, se mantiene y se fortalece el rechazo a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, según el primer libro de Macabeos, se unen a los seleucidas para ayudar a conquistar a Jerusalén, ¿sí? Los samaritanos, que fueron, digamos, como los, vamos a decirle así, los primos malos, siempre estuvieron en contra de los judíos. Y los judíos siempre estuvieron en contra de los samaritanos, ¿no? Ya mencioné antes este caso, por ejemplo, que menciona Flavio, en el que Juan Hircano ataca, hace una incursión a Samaria y les destruye el templo, ¿sí? Que es lo más sagrado. Bueno, y otro dato interesante, porque ustedes seguramente cuando lo lean dicen en el año tal, y uno dice, pero este año 100 tanto, este año 150, ¿qué año será? Bueno, el conteo de los años se hace a partir de 312, que es la fecha en que Judea fue asignada a los seleucidas, ¿sí? Entonces, allí tenemos esto. Bueno, esa es la fecha, digamos, referencial, ¿no? Perdón, seleucidas, acá me quedó un error, no son los seleucidas, a los ptolomaicos, mis excusas. La fecha en que fue asignada a los ptolomaicos, que los ptolomaicos fueron los que precedieron a los seleucidas, ¿no? Y tanto ptolomaicos como seleucidas son todos griegos. Bueno, y ahora sí, un poquito, vamos a, en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a abordar 5 textos. 5 textos como para saborear un poquito qué nos dicen los libros del libro de los Macabeos, ¿no? En este primer libro de los Macabeos y también algo del segundo, en realidad de los dos libros. Bueno, primero, Jasón, el sumo sacerdote. Recordamos que Jasón fue el hermano de Onías III. Onías III era el que pertenecía a la familia sadoquita, era el sumo sacerdote legítimo. Él pertenecía a la línea ortodoxa. Jasón, su hermano, no le gusta esa línea ortodoxa y va y negocia con el rey seleucida, con Antíoco IV, y le ofrece dinero por su posición. Y entonces el rey se la da y le dice, ok, a Onías III se le destituye, se lo expulsa y tiene que salir huyendo por su vida, y Jasón asume el puesto de sumo sacerdote en representación de los seleucidas. Entonces tenemos un sumo sacerdote helénico. Dice así el texto. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, o sea, Antíoco IV, conocido por el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onías, que es Onías III, el legítimo sumo sacerdote sadoquita, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por su propia cuenta un gimnasio. Fíjense las cosas que quiere Jasón establecer. Un gimnasio griego y un centro de deportes y cultura griega. Y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ser ciudadanos de Antioquía. ¿No? Antioquía era la capital. Entonces, él quería que los ciudadanos fueran ciudadanos griegos para que pudieran viajar por el mundo y no les
pusieran problema. El rey le concedió lo que pedía y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley, o sea, con la Torá, e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela, o sea, la ciudadela de Jerusalén, la ciudad de David, e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío, así lo llaman, y falso sumo sacerdote Jasón, hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar, y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley, ¿sí? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos y todo eso. Bueno, esto lo encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos 7 al 11. Bueno, ya voy a responder las preguntas cuando termine acá las diapositivas. Entramos a la sección de preguntas y aclaramos allí las dudas. Así que bueno. Dice otro texto, ese fue el primer texto con respecto a Jasón, sumo sacerdote. Ese Jasón es hermano de Onías III, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver Jonatán Macabeo. Jonatán Macabeo, el segundo de los hermanos Macabeos, ¿no? Recordamos en su orden, Simón, luego Judas primero, segundo Jonatán y tercero Simón. ¿Cuándo y cómo adquiere este Jonatán esta dignidad de sumo sacerdote, siendo que él tampoco era heredero de esa dignidad? Dice así, Jonatán se estableció en Jerusalén y empezó a reconstruir y reparar la ciudad. Y dio a los encargados de las obras la orden de reconstruir las murallas y de rodear el monte Sión con una fortificación hecha de piedras talladas, cosa que se realizó. Los extranjeros que estaban en las fortalezas hechas por Báquides huyeron. Báquides era uno de los sirios, ¿no? De los helénicos. Y dice, los extranjeros se refiere a que allí en la ciudadela de David vivían los sirios, ¿no? Se habían establecido allí porque ellos consideraron eso como un espacio que era de propiedad griega. Entonces dice, cada uno abandonó su puesto para regresar a su patria. Sin embargo, en Betsur, en otra ciudad, se quedaron algunos de los que habían sido infieles a la Torá y a los mandamientos, y que se habían refugiado allí, ¿no? Se refiere a judíos. El rey Alejandro, ven que acá ya no está gobernando Antíoco IV Epífanes, porque ya había un montón, hacía tiempo que se había muerto, ahora hay otro rey, Alejandro, se enteró de las promesas que Demetrio había hecho a Jonatán. Demetrio, otro griego, o sirio, vamos a decir de sirio. Lo mismo que de las batallas que habían sostenido y el valor que había mostrado Jonatán, Macabeo y sus hermanos, y las penalidades que habían soportado. Y dijo, ojalá tuviéramos nosotros un hombre así, dijo Demetrio, ¿no? Más vale que ahora lo hagamos amigo y aliado nuestro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Le escribió Demetrio una carta en los siguientes términos. El rey Alejandro, fue Alejandro, ¿no? El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán, ¿ven? El rey de Siria saluda a su hermano Jonatán, que ahora es el gobernador allí de Jerusalén. He tenido noticias de que eres un hombre fuerte y valiente, digno de ser amigo mío. Por eso te confiero hoy la dignidad de sumo sacerdote de tu nación y el derecho de llamarte amigo del rey, para que apoyes mi causa y me conserves tu amistad. Con la carta, Alejandro le envió un manto de púrpura y una corona de oro. Jonatán se puso las vestiduras sagradas
el mes séptimo del año 160, es decir, el año 52 a.C., en la fiesta de las enramadas, o sea, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, más o menos en septiembre. Reunió un ejército y consiguió muchísimas armas. Bueno, acá vemos cómo Jonatán, sumo sacerdote, llegó a ser sumo sacerdote, porque también contó con el respaldo del rey de Siria. Bueno, acá vemos el texto del profeta Ezequiel, cuando dice que el sacerdote tiene que ser sadoquita. Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. ¿Sí? Entonces lo establecido que quedó registrado en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Ezequiel, es que los sadoquitas son los únicos que pueden ministrar como sumos sacerdotes. Bueno, la abominación desoladora, ¿no? Esto que hemos venido mencionando, dice, se levantará de su parte tropas, esto es en el libro de Daniel, dice, y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es lo que pondrán? La estatua de Zeus. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los israelitas que se hacen helénicos. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿quiénes son? Son los judíos que no son helénicos. Este se esforzará y actuará. Es decir, va a luchar contra estos que son violadores del pacto, contra los helénicos. Es decir, será una guerra civil entre judíos. Judíos ortodoxos contra judíos helénicos. Bueno, ¿qué nos dice el Marcos 13? Nos menciona la abominación desoladora. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los dioses, huyan a los montes. Esto habla, va a decir, bueno, la abominación desoladora es esta incursiones de las fuerzas enemigas que entran al templo, ¿no? Acá ya se está refiriendo a la entrada de los romanos a destruir el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que es la destrucción del segundo templo. Segundo templo es el periodo que va entre la reconstrucción que hace Esdras y Nehemías, particularmente Esdras, hasta el año 70 después de Cristo. Por eso, todo lo intertestamentario es periodo del segundo templo también, ¿sí? O sea, son dos formas de decir lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el texto de Macabeo? Dice, poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados, ¿no? Esto es antes de la revolución, antes de la revuelta macabea, y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, y para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios olímpico, al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim, o sea, el de los samaritanos, a Zeus hospitalario. O sea, los dos templos se los dedican a Zeus. Pero acá dice, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Es decir, que los samaritanos, según este texto, pidieron que el templo de Gerizim fuera dedicado a Zeus olímpico, ¿no? Por eso es que después Juan Hircano quiere destruir este templo. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo de Jerusalén llegó a ser escenario de actos desenfrenados después de la profanación, ¿no? Después de que le pusieron esta estatua de Zeus olímpico, y de fiestas profanas organizadas por divertían con mujeres de mala vida y relaciones lleno de animales que la ley prohibía ofrecer, ¿no? La ley, decimos Torah. No se podía observar el Shabbat, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales impuros, que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey, el día de los cumpleaños del rey.
Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra, ¿no? Esta es la nueva ley que se establece en Jerusalén después de que el templo fuera dedicado a Zeus. ¿Quiénes eran los Hasidim? Otra diapositiva diferente. Estos que mencioné que están en el Salmo 149. Acá me quedó un error, dice 49, pero es 149 y acá también 149. En Segunda Macabeos dice que se unió a ellos un grupo de hasideos, se unió a los macabeos, un grupo de hasideos, israelitas valientes, todos decididos a ser fieles a la Torah. Mencionados en el Salmo 149. Aleluya, alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los Hasidim. Dice la NBI, traducidos, se traduce como fieles, pero son los Hasidim, un grupo ortodoxo dentro de los judíos, ¿no? Que se alegren los Hasidim por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, ¿no? Salmo 149:5. Estos Hasidim son los que dan lugar a los fariseos, los saduceos y a los esenios. Oración por los muertos. Otro texto dice: Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse al séptimo día a la semana, se purificaron según su costumbre, celebraron el Shabbat. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron una gran sorpresa: objetos consagrados a los ídolos de Yahnia, cosa que la Torá no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Dijeron: murieron en la guerra porque eran idólatras. Todos alabaron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas. Ahí salió todos a la luz. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. ¿Quiénes? Los muertos. El valiente Judas recordó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Todo esto a favor de los muertos. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido necesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente les aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Bueno, acá podemos terminar. Voy a dejar acá de compartir y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Mientras tanto, voy a leer un par de comentarios o preguntas que está acá de parte de Carla, mientras ustedes piensan. Y si no, recordemos que en la semana pueden hacer las preguntas en el foro, ¿no? Para la pregunta la dejaré aquí. Dice: me quedó la duda de cuando mencionó que el helenismo se instaló en Siria. Ahí me perdí porque tenía entendido que el idioma sirio era el arameo. Sí, el helenismo es una cultura, el helenismo es la cultura helénica, ¿sí? Siria tenía el arameo, pero esto es anterior a la invasión de Alejandro Magno, ¿sí? Cuando entra Alejandro Magno, toda esa cultura se vuelve helénica. No significa que los idiomas locales se pierdan, pero todo el mundo debe aprender el nuevo idioma, que es aprender la nueva cultura, ¿sí? En Siria, por supuesto que van a seguir hablando arameo también, pero ahora tienen que aprender el idioma griego. A eso me refiero yo con la helenización, ¿no? Bien, ahora dice... dice mi otra consulta, dice: cuando usted se refiere al segundo templo, estamos hablando de la reconstrucción que se dio cuando regresaron a la orden de Ciro. Sí, el segundo templo es ese periodo que va entre Esdras y el año 70. Eso se le llama periodo del segundo, el año 70 después de Cristo, ¿no? Recordamos que los romanos destruyen el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El primer templo fue el que corresponde al periodo preexílico,
que fue destruido cuando los babilonios incursionaron en Judea, en el año 587 a.C. Hasta ahí es el periodo del primer templo, que corresponde con todo lo que es el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. El periodo del segundo templo es el que se corresponde con los libros deuterocanónicos. ¿Ven? Ahí también hay una relación. Libros protocanónicos están asociados al primer templo. Libros deuterocanónicos y apócrifos están relacionados al periodo del segundo templo, ¿no? Y recordando siempre que todos estos libros deuterocanónicos y libros apócrifos tienen como esta filosofía detrás. ¿Cuál es la filosofía detrás? ¿Qué pensamiento hay detrás de ellos? El pensamiento antihelénico. Por esa razón quizás ya es posible entender por qué los libros deuterocanónicos no entraron al canon hebreo, porque fueron escritos en griego y para ellos el griego llegó a ser el idioma de aquella gente que quiso destruir su religión, ¿sí? El griego para ellos representaba esta cultura que no les gustaba porque justamente los quería afectar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Nos animo a levantar la mano, a menos que todo haya sido muy claro. Con mucho gusto, Carla. Bienvenidas tus preguntas y bienvenidas las preguntas de todos. Si no, bueno, recordar algunos aspectos de la historia de los macabeos, una historia fundamental que alimentó las ideas mesiánicas de la época de Jesús, ¿no? Recordamos que los macabeos liberan al pueblo de la presión siria, de la persecución siria, ¿sí? O de la persecución helénica, vamos a decir sirio-helénico como un sinónimo. Entonces, los macabeos inician representando a la ortodoxia judía, pero en el camino, ellos mismos se van a volver helénicos, ¿sí? Y eso lo demuestra, por ejemplo, no solamente la adopción de los nombres para ellos, sino también la adopción digamos, de sus costumbres, ¿no? Las clases más altas de Israel se van volviendo en ese tiempo las clases más abiertas al mundo, hablaban griego, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias a ustedes por toda su participación. Yo creo que terminamos acá. Que tengamos una bendecida semana y que mañana tengamos un bendecido día de resurrección, que ojalá la resurrección sea para nosotros una vivencia diaria. Que seamos todos bendecidos.